Zacatecas es un estado extraordinario y tiene mucho desarrollo alrededor, pero le falta también mucho desarrollo al interior y por eso es importante conocer cuáles son las propuestas que tienen los candidatos a la gobernatura y sobre todo los que van ahí dándole duro a la historia. ¿Cómo ven? Pues sí, y De una además nos da vez. muchísimo gusto tener este día al candidato puntero, hemos de decir, ¿no? Así Pues es, sí, es sí, lo a que es. David Monreal. Esperemos. Pues sí, son elecciones competidas, ¿no? Qué bueno, de eso se trata la democracia, ¿no? Pero si hay alguien que conoce el Estado y lo ha recorrido 20 veces y lo sigue recorriendo, se le nota, es David Monreal. Ay, pues vamos a que nos Candidato, ¿cómo cuente. está? Qué gusto que candidato esté por con nosotros Morena aquí. a la gubernatura de Zacatecas. Bienvenido a La Billetera. Gracias amigos de la billetera. Candidato, ¿cómo no? Si además ha sido usted muy puntual en hacer unos decálogos de los diferentes temas. Y hay uno que llama particularmente la atención, que es economía, que está directamente colgado del otro, que es de industria. ¿Por qué no nos platica acerca de las propuestas que le está haciendo usted a los zacatecanos para dar desarrollo a su estado? Con todo gusto. Bueno, desarrollé una serie de catálogos en efecto, eh, en la que decidí en principio llamar al talento, a la capacidad de los zacatecanos, identificado las bondades de las que goza Zacatecas, de un buen cielo, un buen suelo, un buen subsuelo, y decidí detonar la economía bajo 4 ejes tractores. El tema de la minería. La minería tiene décadas con un crecimiento exponencial acá en nuestro estado. Decidí impulsar el campo zacatecano en la aspiración legítima de que no solamente seamos proveedores de alimentos en el país, sino que demos paso a las actividades secundarias y terciarias. Decidí que llevemos también una gran industrialización, pero anhelo una industria comprometida con nuestro Estado, una industria con respeto a los derechos humanos, una industria con respeto al medio ambiente, una industria permita arraigarse y que los zacatecanos logremos identidad con ellos. Y el otro eje tractor que decidí impulsar es el tema del turismo. Zacatecas a través del tiempo ha sido una ciudad colonial, gozamos del reconocimiento de ser una ciudad Bellísima. patrimonial Sí. bellísima, bellísima. Y estos serán los 4 ejes tractores con los que impulse la economía y decidí, a través de una serie de catálogos que construyó la experiencia, la cotidianidad de quienes hacen vida en Zacatecas, el tema del decálogo económico, me ayudaron a construirlo, entre otros especialistas en el tema de economía, me ayudaron a construirlo los ingenieros de acá del Estado, los empresarios Qué del bien. Estado, las cámaras, las organizaciones, y entre todos logramos este decálogo, pero así lo estoy haciendo en el legítimo deseo de ir profesionalizando nuestra sociedad. ¿En qué consiste el catálogo relacionado con minería? Porque Zacatecas es un gran receptor de inversión extranjera, sobre todo canadiense, pero ahí están las minas más importantes productoras de oro y plata. Hasta hoy ha habido una Es queja correcto. muy grande de que una muy buena parte de las utilidades que deja o de los impuestos que deja se van a la federación y no regresan al Estado. ¿Qué es lo que usted está proponiendo? Y también, sobre todo, cómo aprovechar a la industria minera que tienen, además de oro y plata, tienen otros Hierro. minerales, no, plomo, magnesio, etcétera, que pudieran industrializarse en la zona y no ir al Bajío a ser industrializados. O sea, ¿cómo puede encadenar esta producción, sobre todo en la industria metalmecánica? Bueno, déjame compartirles que ya hubo descubrimientos de nuevos yacimientos, porque ahora en Qué bien. Zacatecas también gozamos de esa bondad de Dios, y hay acá el descubrimiento de litio, Es mineral cierto. también preciado en el mundo, y que ahora hay todo un Preciado y interés peleado. en detonar. Está muy peleado, muy codiciado. Así Y es. en efecto, con la minería estoy pensando solo en 2 actividades. Una, la proveeduría de recursos humanos y de recurso material, porque ahora que estoy revisando los números en el comportamiento económico, solo se estima que el 30% de la proveeduría de toda esta industria minera la hacen los zacatecanos, sin ser excluyentes, ¿Cómo? sin Solo el treinta por privilegiar, ciento. solo el 30%, sin ser excluyentes Bajísimo. y sin Sí, mucho. privilegiar. Voy a hablar con Pero los está dueños mejor de que las dentro. empresas para que nos permitan participar de este beneficio que da solo la proveeduría, ¿eh? Solo la proveeduría te detona una cadena económica virtuosa en bien de los zacatecanos. Y la otra actividad que pretendo impulsar dentro del sexenio en el ramo de la minería
es la Ujú. transformación de la materia. Si logramos que los empresarios acepten que uno de los metales preciosos, uno, o el metal que elijan, sea oro, sea plata, sea cobre o este de litio, vayamos a la transformación de la materia y superamos la actividad centenaria de solo estar en la actividad primaria, eso sí, En la con la mejor extractiva. tecnología del mundo, pero finalmente la extracción es solamente la actividad primaria. Si damos paso a la transformación de la materia, vamos a generar una gran cadena económica en todo el estado de Zacatecas y en beneficio del país. Por eso estoy muy Claro. Pero para ello entusiasmado se en la requiere apuesta al tema de la una minería. mejor apuesta de agua, ¿no? Sí, y precisamente aquí, candidato, hay un tema que tiene que ver con uno de los planes que usted presentó en los primeros 100 días y el voto lo favorece, Sí. cómo actuar frente al agua. El Sí, porque problema además es hídrico un problema compartido de varios estados, pero en Zacatecas se ha hecho un por la buen parte trabajo, Y agrícola pero más con la sequía y que hay ahorita. urbana. sí, entre la ¿Cómo sequía, responder los ante eso? incendios, cómo mejorar los mantos de agua, los de O así. procesar las aguas residuales, que ese es el otro Exactamente. problema, Y para que su también para la aprovechamiento minería urbano y son agrícola. fundamentales, ¿no? Fundamentales. Es un tema de temas, Alicia, Mauricio, Oscar, el que están tocando, el del agua. Yo creo que no solo para Zacatecas, sino para el país. El tema del agua como derecho humano no solamente debiera estar resguardado como tesoro, porque en verdad acá lo estamos preciando en su justa dimensión. Y sí, hay por fortuna todavía nuestros mantos acuíferos que los conservamos, pero el asunto es cómo hacer que se enriquezcan, cómo logramos cosechadores de agua, cómo logramos mejor uso eficiente en el agua agrícola, en el agua de uso doméstico, porque el tema del agua está tan agudizado que a hoy tenemos carencia hasta para el tema pecuario que Sí. no antes no se había visto tan agudo como ahora. Se está llevando agua a los potreros, a los lugares donde están pastoreando los animales, porque se escasea en esta temporada de estiaje de mayo, eh, finales de abril, mayo y parte de junio. Y yo tengo mucha fe en que vamos a detonar todo un programa de cosechadores de agua como las presas, las represas. Se truncó un bonito proyecto que ¿Cómo? lo voy a estudiar, lo voy a retomar, que ¿Cuál era es? la presa Milpillas, Ah, que ya. es un gran proyecto para la cosecha de agua. Una Que pregunta adicional, para poder hacer esta detonación que usted, David Monreal, como candidato al gobierno de Zacatecas, ha realizado de mejorar las condiciones de producción agrícola, hay un ejemplo muy claro. Zacatecas se volvió en el exportador nacional de algodón, pero finalmente se suspendieron pues la siembra de semillas genéticamente modificadas. Y con la escasez de agua y el alto calor es muy difícil tener una siembra similar. Tradicional, ¿Cómo con hacer semillas para tradicionales. estar entre la ciencia, la paciencia y la naturaleza? Ándale. vamos a tener que armonizar, Alicia, estas visión que tienes de la ciencia, de la naturaleza, de la paciencia. Vamos a tener que armonizar en beneficio de nuestra gente y vamos a partir de la realidad que en este momento tiene y goza Zacatecas. Nosotros seguimos siendo pioneros en producción de alimentos en varios de Sí, ellos. Somos sí. primer lugar en la producción en frijol, aún en la inclemencia del tiempo. Somos principal productor de chiles secos en el país, somos principal productor de ajo, somos uno de los principales productores de maíz, de avena, de trigo. Sí hay una condición, tenemos un buen suelo, en los últimos años se nos ha negado un poco el agua y la extracción de la misma, estamos bombeando, de bombear a 80, 100 metros Uf, promedio, ahorita Wow, se bombea promedio 140, 150 metros, Ay, qué pero caro. y aún el en esa costo condición, eléctrico. sí, pero aún en esa condición tenemos mejor competitividad que los estados vecinos que también están en la misma acción de actividad de productividad. Caso Torreón o Coahuila está bombeando el agua ya a 360, Uf, 380 ay. es un metros. problema serio. Aguascalientes, que es vecino y que era un productor de leche muy activo, de los principales productores de leche del país, está bombeando a 280, 300, 320 metros Uf, el candidato. Y agua. el agua para Entonces, los creo que agricultores es tenemos todo. condición. Candidato, aquí también hay otro tema que va de la mano, la migración. Los migrantes que antes trabajaban en el campo mexicano, por esta situación se han ido a trabajar a Estados Unidos. ¿Cómo aprovechar sus remesas, sobre todo para un estado como Zacatecas? Es una buena pregunta.
la que me haces, estoy ofreciendo a los paisanos, a los migrantes, tanto a los repatriados como a los no repatriados, al que por su propia voluntad quiera regresar a su tierra, vamos a crear un fondo económico para el desarrollo de proyectos productivos y ahora vamos a generar, había un programa acá en Zacatecas que dio origen al 3x1, no sé si lo conocieron, pero era un programa de desarrollo social en la que reparabas lienzos, iglesias, calles, dotabas de agua, una serie de servicios, pero era para infraestructura social. Yo quiero trasladar el fondo económico en una visión de coparticipación para el proyecto de desarrollo económico en beneficio de los migrantes, para el que está allá y para el que está acá, porque hay migrantes que ahora con los tratados comerciales, con el derribo de fronteras, con la posibilidad de negocio, con este mercado global, te permite quien tenga ese anhelo, ese deseo de venir a instalar negocio acá en Zacatecas, ahora con las franquicias, ahora con su, Oiga, con candidato. su experiencia, con su conocimiento, pueda hacerlo. Candidato, y hablando justamente de esos negocios, se encuentra en todas sus propuestas como eje las MIPYMES, las mencionan de manera constante. ¿Cómo piensa darle usted un impulso a estas empresas de las que hablamos, de los migrantes, ¿no? Claro. y las que están ahí, la de los jóvenes, ¿no? Importantísimo. Y ya saben que a mí me gusta mucho Bueno, ese tema, así que... una de las formas va a ser con la constitución de este fondo para proyectos productivos en la que funcione en un esquema de peso a peso o en la que funcione desde el financiamiento a los proyectos productivos o financiamiento, subsidio al costo de financiamiento o bien en el esquema dependiendo del proyecto productivo. Es un asunto que estoy deliberando, que estoy discutiendo con los especialistas para ver los montos y para que todo sea orientado en razón de los 4 ejes tractores. ¿Sí? Entonces, todo va a estar encaminado a esos 4 ejes tractores que en verdad deseo todos atendamos esta emergencia social que está viviendo Zacatecas. Así es, pues, Muchísimas gracias, candidato. candidato. muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta billetera. Y a seguirle en la campaña, que esto no, No se lo acaba distraemos hasta que porque se acabe. Vamos a seguir. está duro. Eso. Muchísimas gracias a David Monreal, el candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas. Gracias por estar con nosotros en la billetera. Pues, ¿qué les pareció? Muchas gracias, Interesante, Alicia, ¿no? Mauricio, Oscar. Muchas gustazo. gracias. Gracias, Un saludo candidato. afectuoso. Hasta luego. Oigan, Mira, sinceramente, que hemos demostrado con 3 entrevistas a lo largo Que hay de estas propuestas. semanas que si uno escucha, si hay propuesta. y le voy a sumar uno que dijo el candidato Monreal a la gobernatura de Zacatecas, que es: estoy consultando con especialistas. Es decir, no son ocurrencias aquí nada más, ni es porque medio que vi que no, puntuales, propuestas con Y hay un solidez. reconocimiento Yo a creo una que crisis eventualmente, hídrica. Eso es fundamental. imagínate que en México se pudiera, sobre todo porque es una industria nueva, ¿no? O sea, hacer un descubrimiento nuevo el litio, que se pudiera Las tierras raras que le industrializar en acompañan. México. Sí, imagínate, baterías, Ahora sí que nos hacemos semiconductores. Pues sí. Pues Aquí sí. el tema o el desafío, finalmente, como él dice, y creo que todos El estamos hídrico. conscientes de ello, pues es el calentamiento global y en México se tiene que hacer algo Y lo fundamental, interesante no solamente para el centro que de no la se niega. República, centro-norte. Es que no se está negando el problema. Pues se sí. acepta y se quiere resolver. Sí, Pues pero ahí hay que está. resolverlo de alguna manera que no resulte costoso para el país. Pues va a Y salir hoy aunque por cueste. hoy lo más importante es disminuir la emisión de dióxido de Y carbono lo que cueste, porque si no, y si no hay mejorar planeta. la administración ¿Y de saben las qué? mantos de agua dulce. Eso los ciudadanos los tenemos que ver desde el voto. ¿Quién está haciendo propuestas para ello? Así Sí. es. Ver para Gracias. adelante. Hasta la próxima en la billetera. Nos vemos.